Buenos días para todos. Esta es una mañana hermosa. Las misericordias de Jehová se renuevan todos los días. Amén. Cada día, cada mañana es un nuevo despertar. Le damos gracias a Dios por el día de hoy. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy es preparando el corazón de su iglesia. Preparando el corazón de su iglesia. Yo quiero que se unan conmigo en oración para que sea el Señor abriendo nuestro corazón y hacernos entender qué es lo que Él quiere poner hoy en nuestro ser, cuál es la semilla que Él quiere sembrar, qué es lo que quiere hacer crecer en nosotros. Padre, te damos primeramente gracias por este día hermoso que nos regalas, un nuevo día de misericordia, de vida. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, que esta palabra que tú has dado, Señor, haga florecer en la vida de cada uno de nosotros, Señor, el poder de tu Espíritu, que haga florecer vida. Tú dijiste en tu palabra que tú vienes a darnos vida y vida en abundancia. Señor, hoy queremos acceder a esa vida. Prepara esta plataforma, prepara este cuerpo, prepara esta vida que te sirve. Y a cada uno de nosotros, Señor, danos, Señor, más de ti, de tu presencia, danos más de tu conocimiento, danos más de tu espíritu para que podamos llevar a otros tu luz admirable. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy, como les decía, es preparando el corazón de su iglesia. Quiero llevarlos al libro de Isaías, el capítulo 1. Hay una cosa particular con Isaías, este profeta, fue que en su llamado Dios le dijo a él, tú debes hablar mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Yo te envío a un pueblo que quizás es duro, pero tienes que llevar mi palabra. Dios hoy está una y otra vez llamando a su pueblo, a su iglesia, a que prepare su corazón. Vamos a leer primeramente en Isaías, en el capítulo 1. Vamos a leer específicamente el versículo 16 al 20. Y dice así: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, hermanas, es una palabra que no es fácil de dar, porque siempre queremos escuchar solo acerca de las misericordias y el favor de Dios, pero cuando se nos demanda un cambio en nuestro carácter, cuando sentimos de alguna manera que se nos hace un juicio, sentimos un rechazo a veces a la palabra. Y esto era lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel cuando Dios le dio la palabra a Isaías. Y desde allí comenzó a hablarles de que sí, Él iba a restituir a Israel, que iba a traer bendición sobre Israel, pero que primero iban a ser probados. Tenían que ser probados porque sus acciones no eran buenas, no eran de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, en Isaías 1, Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, y ese es el título que le dan en este capítulo: llamamiento al arrepentimiento verdadero, ¿sí?
Y en ese versículo, en el versículo 10 específicamente, en Isaías, capítulo 1, versículo 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Dice aquí en el versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Todo lo que la gente estaba acostumbrada a seguir bajo la ley, que eran los sacrificios en el templo, llevar las ofrendas al templo, cuando eran recibidas, a Dios no le agradaba, porque iban con manos sucias, iban con acciones malas, y eso era lo que le desagradaba a Dios. Entonces él decía: todas tus fiestas, todos tus días de reposo son sufrimiento para mí. Cada vez que tú traes esas ofrendas, para mí son gravosas, porque las traes con un corazón que no está puro. Dios hoy, Él nos permite, a través de estos tiempos que estamos viviendo, Dios no solamente está probando nuestro corazón, Dios también está preparándonos y hablándonos, porque nos ha quitado todo aquello que puede distraernos como iglesia. No tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que ir a cantar alabanzas en público, no tenemos que portar nuestro mejor traje para mostrarnos qué bien nos presentamos en la casa de Dios. Dios nos está llamando a que hoy en pijama, sin tener que presentarte delante de nadie, en tu casa tú puedas buscar sinceramente al Señor. Ya no son esas fiestas públicas. Dios está buscando la fiesta en tu corazón. Una de las cosas que le decía a su pueblo, le decía: ¿por qué son gravosas estas cosas para mí? Le decía: cuando tú ores, yo no te voy a escuchar. Pero ustedes saben por qué. Porque ustedes están haciendo mal, porque sus obras son vanas. Dice, versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso, que significan las oraciones, para nosotros me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar las asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y dice el por qué. Dice: llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Dios está llamando a una iglesia santa. Está en la palabra de Dios, ¿sí? Esa iglesia tiene un propósito establecido por el Señor. La iglesia somos tú y somos yo. Y tenemos que despertar a un encuentro verdadero. El título es un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y Dios está preparando nuestros corazones para que podamos cumplir con el propósito de nosotros como iglesia. Pero en la preparación de ese corazón necesitamos tener un encuentro verdadero con Dios. Y ese encuentro verdadero con Dios comienza con el arrepentimiento. Entonces, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Es que tu corazón está distraído? Dios está llamando tu atención a través de estos tiempos. Son tiempos no vistos jamás, nunca visto a nivel mundial este tiempo. La tecnología ha avanzado demasiado. Tenemos oportunidad de, aún estando en casa, estar distraídos. Pero Dios está llamando al pueblo a su casa, a estar a solas con Él. Y Dios lo que le está diciendo en el versículo 17, cuando les dice que se arrepientan, les dice: aprended a hacer el bien, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? Dice: aprende a hacer el bien. Si no sabes hacer el bien, pídele al Señor sabiduría, aprende a hacer el bien. Busca el juicio, la justicia, lo que es correcto hacer. Examina tu corazón. Restituid al agraviado. Si has agraviado a alguien, has hecho mal a alguien, has hecho sentir mal a alguien,
restituye. Restituye significa ir a esa persona y darle, pedirle perdón, restituir lo que has quitado. Y hacer justicia al huérfano. ¿Sí? Cuando vemos a aquel que está afuera, no solo me concentro en mí, sino veo la necesidad de aquel que sufre, el huérfano, la viuda. ¿Ven? Eso era lo que le estaba diciendo al Señor. Entonces, a eso es que nos está llamando el Señor. Ahora, la iglesia tiene un propósito, y es un propósito grande dentro del reino de Dios, y se tiene que cumplir para que se cumplan las escrituras. Un propósito es esparcir el evangelio. Está en Mateo 28, que dice: ir por todo el mundo, ¿sí? Hacer discípulos, ¿sí? Enseñar lo que el Señor les ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que llevar esa palabra. Esa es la misión de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. El segundo propósito de la iglesia es orar, interceder, ¿sí? Orar por nuestra nación, orar por nuestros líderes, orar por aquel que está necesitado. La oración es la comunión directa con el Padre, es como traemos el reino de los cielos a la tierra. Sí, dice, el reino de Dios se ha acercado, sí se ha acercado, pero somos nosotros a través de la oración, a través de viviendo vidas santas, a través de buscando la presencia de Dios, que traemos ese reino a la tierra, que cumple con el tercer propósito de la iglesia, que es establecer el reino de Dios en la tierra. El Señor Jesús nos dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es material, el reino de Dios es espiritual. Pero ¿qué sucede con este propósito? Este propósito no lo podemos cumplir hasta que no seamos limpios, hasta que no seamos purificados. ¿Sí? Viene un tiempo grande, hermanos, viene un tiempo de avivamiento de la iglesia, porque es necesario para que se cumpla la palabra. No como antes, tiene que ser una gracia, un poder aún mayor, porque estamos cerca del tiempo, estamos cerca de la venida de nuestro Señor, y la iglesia necesita meterse en fuego con Él. Por eso es que el Señor ha permitido llevarnos a concentrarnos con Él. Pero después de este tiempo que vamos a pasar de cuarentena, también van a haber algunas personas que quizás se van a enfriar, que se van a... el estar en casa, el estar distraído con tanta tecnología, puede hacer que muchos de nosotros nos alejemos del Señor. En vez de acercarnos a Él, buscar transformar nuestra vida, digamos, ¡ah, qué rico! Y puedo descansar todo el día. Oh, gracias, Señor, por este día. Buenos días. Buenas noches, Señor. Amén. ¿Sí? Dios quiere más de ti. Dios quiere acercarse. Dios quiere tener un encuentro real, un encuentro verdadero. Y como decíamos, empieza con el arrepentimiento. El propósito de Dios con la iglesia se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿sí? Así como Jesús tuvo que morir en la cruz, y teniendo el poder, porque si Él oraba, venían legiones de ángeles a su servicio. Pero Él no pidió eso. Él lo que pidió es: Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Y Él fue a la cruz y murió por ti y por mí, para que se cumpliera la escritura. Hoy en día, Dios está llamando de la misma manera a la iglesia. Ustedes recuerdan la historia de Éxodo en el capítulo 3, cuando Moisés ve la zarza que ardía de lejos, y la zarza ardía, y la zarza ardía, y no se consumía. Entonces, él tuvo curiosidad y dijo: voy a ver. Y se acercó. Y ahí fue cuando el Señor escuchó la voz del Señor y le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Eh? Entonces, él se acercó. Dios está llamando nuestra atención en este tiempo. Él quiere que el mensaje de hoy es: acércate a mí, ven a mí. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a su iglesia a que verdaderamente le busque. Si te has preguntado por qué Dios permite esto que está sucediendo, esto que está pasando, porque es necesario. Siempre hay un propósito más alto. En Dios no hay casualidades, ni porque a alguien se inventó un virus o porque sucedió esto. No hay cosas a la ligera en el reino de Dios, que está conectado con
lo que está sucediendo en la tierra, porque hay algo que viene. Amén. Los tiempos se están acercando. Ya es el tiempo de que nosotros como iglesia dejemos de andar como bebés y dejemos de jugar a ser cristianos o utilizar ese nombre cristianos, pero en realidad nuestra vida está muerta para Cristo, ¿sí? Porque vivimos en nuestros delitos y pecados. Entonces, es necesario que volvamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere preparar tu corazón para este tiempo? ¿Cómo quiere el Señor que empieces ese encuentro con Él? Lo primero que debes hacer, lo primero que debemos hacer es empezar por nosotros mismos. ¿Sí? Como decía David en uno de sus salmos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, examina mis pensamientos. Si hay algo malo en mí, si hay pecado en mí, muéstramelo, revélamelo para yo cambiarlo. Ayúdame. Y para esto no estamos solos, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él nos llena de su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, la renovación, el cambio en nuestra vida. Pero es tarea de nosotros examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra porque es como un espejo que nos revela cómo estamos y qué debemos cambiar. Empieza por tu carácter, empieza por tu corazón. Ese es el llamado de Dios hoy, ¿sí? Es un llamado al corazón de su iglesia. Prepárate. Mira que tú estés bien con el Señor, ten un encuentro con Él, aprovecha los tiempos. Estos tiempos de cuarentena son especialmente preparados por el Señor. El Señor los ha permitido para ti y para mí, porque Él viene, pero Él viene por una iglesia preparada. Anteriormente estuvimos hablando de una prédica sobre las 10 vírgenes, ¿cierto? Y habían unas que todas se quedaron dormidas, pero unas tenían aceite y las otras no. Y cuando llegó el Señor por su iglesia, las que no tenían aceite les tocó ir a comprar y llegaron tarde, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refería eso? Ese aceite, esa unción, esa presencia de Dios en tu vida es algo que tenemos que intencionalmente buscar, intencionalmente ponerle atención y decir, Señor, yo vengo a tu presencia. Así como Moisés fue a la zarza, Señor, yo vengo a tu presencia. Yo vengo a buscar qué tienes tú para mí, qué debo cambiar en mí, a qué me estás llamando, Señor. Yo quiero tener un encuentro contigo. Entonces, lo otro es que estamos en casa. ¿A quiénes podemos influir en nuestra casa? A nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la gente que está al lado de nosotros. Entonces, asegúrate primeramente de amar bien a los que están en tu casa. Trata con amor a tu esposo, a tu esposa, trata con amor a tus hijos, a tus hijas, respétalos, ¿sí? Pequeños o grandes. Corrige con amor. No uses palabras que degradan el carácter de tu prójimo. No coloques a otros por debajo de ti para tú hacerte sentir mejor. No uses palabras soeces. No puede salir alabanza de tu boca y por un lado y por el otro lado ofensas. Eso no lo quiere el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que cambiemos. Examinemos nuestro corazón. Busca maneras de restituir si has agraviado a alguien en tu casa. Busca la manera de restituir a esa persona que tú has ofendido con tus palabras. A veces no con palabras, pero con acciones. Dios no viene por una iglesia que canta, que levanta las manos y ora en público. Dios viene por una iglesia real, pura, santa. Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Dios está llamando al arrepentimiento. Este es el momento. Viene un avivamiento grande para su iglesia, para aquellos que permanecieron, para aquellos que le buscaron en este tiempo que Dios nos está llamando a estar a solas con Él. Él nos está llamando al monte, sí, allá arriba, a tener esa conexión con Él. Pero si tú no escuchas, porque no quieres,
porque puedes tener otra opinión. Aquí la palabra nos dice en el versículo 20, si no quieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, aquellos que no se arrepintieron, porque realmente fueron rebeldes. Y después de que vino la consumación a través de la espada cuando fueron conquistados, entonces ellos se entendieron y se arrepintieron. Y quedó un remanente y Dios volvió a reconstruir. Y esa era la promesa. Vemos, si lees el libro del profeta Isaías, vemos que hay una promesa para Israel de reconstrucción. Porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Pero Dios está llamando hoy al arrepentimiento. Está llamando hoy a tener un encuentro con Dios. Entonces, vimos que el propósito de su iglesia se tiene que cumplir. Su propósito es llevar ese evangelio, es interceder, es orar por el mundo, ¿sí? Es llevar el amor de Cristo a nuestra comunidad. Pero la iglesia necesita renovarse, necesita cambiar, necesitamos comenzar de cero, ¿sí? No más iglesias donde es un espectáculo. Dios no está llamándonos al espectáculo, Dios está llamándonos a un cambio real, para que Él pueda mostrar su poder a través de nosotros, para que Él pueda mostrar su gracia a través de nosotros, para que muchos sean salvos, porque Él viene pronto, mis hermanos, y nosotros somos ese instrumento para esa venida. No importa cuál es la situación de tu corazón hoy, no importa si te sientes que estás muy bien o sientes que estás en pecado. Lo importante es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Lo importante es, ¿estás prestando atención? Dios está diciendo aquí, al pueblo le decía, escucha la ley de Dios. No me sirven los sacrificios, me sirve un corazón sincero. Si tú has recibido al Señor, te invito a que busques más de Él y tengamos ese encuentro con Él. Si no lo has recibido, yo te invito a que recibas al Señor en tu corazón. Inmediatamente tú recibes al Señor en tu corazón, todos tus pecados te son perdonados. Entras a una vida nueva. Pero esa vida nueva viene porque tú tomas esa decisión de no volver más atrás, y tu propósito es de buscar verdaderamente a Dios. Hay arrepentimiento. Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este momento, tu corazón, tu vida. Examínalo, escucha a tus maestros, escucha a tus pastores. Es el tiempo de escuchar, es el tiempo de arrepentirse. No es tiempo de jugar a ser cristianos. No es suficiente con ir a la iglesia para sentirte bien. Dios quiere que haya arrepentimiento verdadero en tu corazón. Dios quiere hablarte de cerca. Dios quiere que escuches su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que se quede en lo más profundo de nuestro corazón. Te pido perdón, Señor, si hemos pecado, Señor. De cualquier manera, Señor. Limpia, purifica nuestro cuerpo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo sea guardado santo para tu venida. Señor, purifica las intenciones de nuestros corazones, purifica nuestros pensamientos a través de tu palabra. Danos luz en medio de decisiones, danos luz en medio de la vida familiar. Danos más de ti, Señor. Padre, te recibimos en nuestro corazón. Aquellos que no te hemos recibido, te recibimos en nuestro corazón. Te pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho y te pedimos que nos des una vida nueva, que nos llenes de tu espíritu, Señor. Padre, nos disponemos hoy a escuchar. No queremos ser rebeldes, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos presentarnos a ti como una iglesia santa, como una iglesia humillada por amor a ti, porque nos has amado hasta lo sumo.
Padre, queremos sentir tu presencia. Háblanos en el resto del día. No dejes de hablarle a tu pueblo, Señor, a través de prédicas, de alabanza, en sus tiempos a solas, a través de la palabra, Señor. Yo sé que viene un movimiento grande, pero yo también sé, Señor, que viene un juicio. Yo también sé, Señor, que tú vienes por tu iglesia y tú necesitas una iglesia preparada, una iglesia lista para recibirte. Señor, que no falte el aceite en tu iglesia, que no falte el aceite en cada uno de nosotros, Señor. Que cuando tú vengas estemos preparados, que cumplamos el propósito por el que nos has llamado, que no seamos címbalos que retiñen, que estemos llenos de tu amor, que estemos llenos de sometimiento, de obediencia por amor a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita, arranca de nosotros, Señor, ese deseo, Señor, por suplir los deseos de nuestros anhelos en la carne, Señor. Cambia eso, Señor, por esos anhelos, Señor, de obediencia, Señor, de obedecerte, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Cambia mi carácter, moldéame a tu imagen, dame más amor, dame un corazón que perdone, listo para perdonar. Espíritu Santo de Dios, llena cada vida allí donde están, llena cada hogar. Padre, que podamos en nuestra casa, Señor, crear ese altar para ti. Que la iglesia seamos nosotros en nuestro hogar. Seamos uno, seamos dos, seamos los que seamos en nuestro hogar, sea tu casa, que de nuestro hogar salga alabanza, que de nuestro hogar salga adoración, pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté preparado para recibirte, que nuestro corazón tenga un ansia, Señor, de servirte de todo corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Mis hermanos, les invito a que sigamos este día buscando de Dios. Él te va a hablar a ti personalmente. Él no es un Dios que no tiene comunión con su pueblo. Su comunión, su salvación, sus palabras son personales a ti. Búscalo en su palabra. Amén. Y adóralo. Dios te bendiga y te deseo un buen domingo.